Buenas noches. Con Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Carlos, ¿cómo te va? Larry, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Pues fíjate, Carlos, que es un momento particular en Estados Unidos porque la economía está en una situación muy positiva. Los norteamericanos están muy contentos con cómo ha venido caminando la economía, el desempleo ha venido bajando. O sea, todos estos datos macroeconómicos van en buen camino. Entonces, los empresarios, de los cuales te encuentras, republicanos, demócratas, gracias a ciertas iniciativas del presidente, incluyendo la reforma fiscal, están sumamente contentos con los resultados. Básicamente una reforma fiscal, para llevarla de una forma muy sencilla, que bajó el impuesto que estaba, el ISR, el impuesto sobre la renta, en 32%, lo bajó a 21%. Entonces, una bajada pues muy importante para los empresarios. Y la tesitura del presidente, a diferencia de lo que decía la oposición, es que esto iba a generar y que va a generar más empleo, y obviamente que los inversionistas y los empresarios pusieran ese dinero adentro de sus empresas. Entonces, ese concepto que la oposición, los demócratas decían no, va a acabarse los fondos en el gobierno, porque obviamente estás bajando de una forma... El ingreso. Exacto, el ingreso de la tesorería va a ser un problema muy grande, boquete grande en la federación, lo cual no sucedió, sino sí sucedió esta tesitura que estaba justo proveyendo Donald Trump, y ha ayudado para que los empresarios metieran dinero a la economía, metieran dinero a sus empresas para crecerlas, para incrementar el número de empleados. Entonces, en general, y los norteamericanos particularmente, votan mucho con el bolsillo. Entonces en ese aspecto hay mucho optimismo de parte del votante norteamericano. No necesariamente que estén de acuerdo con todo lo que hace el presidente Trump o su forma o sus formas, ¿no? Pero sí están contentos con resoluciones económicas que se han hecho en esta administración. Me llama la atención que por lo visto esté operando la lógica de barriga llena, corazón contento, porque también al pueblo estadounidense se le ha asociado con la defensa de valores universales que parece no respetar el presidente Trump. En ese sentido, ¿qué pasa con la cultura de libertades y de derechos que hizo de los Estados Unidos el país de las oportunidades y el país que la hizo en 200 años para convertirse en la primera potencia? ¿Qué pasa con el sistema de valores en general del pueblo estadounidense? Fíjate que Estados Unidos, y eso es lo interesante cuando uno se mete a analizar a detalle cómo es la población, hay contrastes impresionantes, ¿no? Como tienes personas que son ultraliberales, también tienes los ultra ortodoxos de derecha, y también tienes muchos de centro. Muchas veces en las elecciones los que los políticos tratan de atraer es justo ese centro, ¿no? Es en ninguno de los extremos, exactamente. Entonces, lo que sucede también es, tienes norteamericanos que son racistas, ¿no? Pero también tienes norteamericanos que no. Los racistas son muy pocos, pero te pasa en cualquier país, ¿no? Personas que tienen ideologías, pues, contra la comunidad en general, ¿no? Que no les gusta ninguna diferencia, que no sean igual que ellos. Y creo que lo que sí ha hecho ahorita Estados Unidos y en los últimos años ha estado encontrando o buscando encontrar una forma de lidiar con todos los extremos, ¿no? Y por eso el tema de las armas, ¿no? Que ha sido un tema recurrente, y no de ahora, sino desde hace 20, 30 años, ¿no? Y que no ha habido una solución específica a este mal de la sociedad. El mal siendo, pues, los que usan mal las armas, el que matan a personas y
y demás en escuelas, en centros comerciales y demás. Lo interesante aquí es que Estados Unidos, creo, ha estado en esta transformación cultural por irse por dos caminos. Uno es convertirse en ciudadanos globales y otros que tienen la tesitura de que no, de que debe ser una, pues verdaderamente una población, una economía más cerrada, ¿no? Que no debe de abrirse a la migración, otros que sí, ¿no? Y ha sido un tema recurrente en las últimas campañas, particularmente en la del presidente Trump fue un tema muy específico. ¿Por qué? Porque se estaba también buscando atraer a ciudadanos en ciertos estados particulares, porque en las elecciones norteamericanas para presidente no se gana con el voto popular, se gana con el voto electoral, que es un concepto totalmente diferente, ¿no? Y los estados que hacen la gran diferencia, que se llaman los estados péndulo, son Ohio, Pensilvania y Michigan, que son tres estados más del noreste, no más de lo que llaman Mid Northeast, ¿no? Y estos estados hacen una diferencia grande en las elecciones. Entonces, ahí es donde muchos de los políticos tratan de atraer el voto, por eso después ves a demócratas y republicanos yendo a los ranchos lecheros, ¿no? Situaciones que a lo mejor en otro país del mundo no verías porque casi no hay electores en esas poblaciones, pero aquí sí se enfocan mucho ahí porque son los votos que hacen diferencia. Pero cuando se dan fenómenos como el atroz, desde mi punto de vista, de la separación de niños de sus familias, y a los niños y niñas se les concentra en pues, variantes de gallineros, yo digo, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el reclamo de la sociedad estadounidense a su presidente? Porque parece ser que, como él llegó a decir cuando era candidato, que era tan popular que si mataba a un niño en la Quinta Avenida de todas maneras iban a votar por él. Entonces yo digo, está tan demolida la conciencia de un pueblo que se supone pujante y que además no solamente valora su propia cultura, sino que ha tratado de imponerla, aun contra toda lógica, aparentemente, como cuando quiere o quiso implantar la democracia en Irak, que me parece una invasión de lo más absurda. Es decir, ¿qué pasa con ese sistema de valores? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con la gente de carne y hueso? ¿No sirve ya para nada? ¿Solo está cuidando el bolsillo? Fíjate que es un dato interesante el que tú comentas. Yo creo que en este país de contrastes, por ejemplo, con el tema de la separación de menores, la presión de los norteamericanos hacia la política de no tolerancia de Jeff Sessions, ¿no? Que fue el que firmó esta orden, fue tal que por lo mismo separó después de un par de meses esa política, ¿no? De separación de niños. El verdadero y grave problema que hoy está sufriendo Estados Unidos es que no es que los papás lleguen con los hijos, ¿no? Sino que muchos centroamericanos están mandando a sus hijos solos porque saben que si entran a Estados Unidos solos los menores sin acompañar, les pueden dar refugio humanitario, ¿no? Y sin a lo mejor calcular el riesgo que eso representa, ¿no? El riesgo de cruzar México, ¿no? Desde la frontera sur, desde la frontera con Guatemala hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, es verdaderamente peligroso, ¿no? Igual que cruzar la frontera en Estados Unidos, pero una vez que están ahí ya les pueden dar por ley este refugio humanitario, ¿no? Ese es creo que un tema particular que... Es que la sola imagen de ver campos de concentración para menores pues hace pensar en los peores horrores de los persecutores de otras razas, de otras nacionalidades, como fueron por los nazifascistas en Europa. Es decir, esta parte es la que al menos yo no termino de asimilar, y menos si lo mezclo con que la propia esposa del presidente fue de las primeras que manifestaron inquietud, fue a visitar uno de estos gallineros infantiles y pues no entiendo la pasividad de sus prestigiosas universidades, de su intelectualidad, de sus cineastas, de sus escritores,
que según yo ya debieran estar exigiendo la salida de Donald Trump. ¿Por qué no ocurre esto? Yo creo que va por muchos aspectos. Uno de los temas, y particularmente en el tema migratorio, es que no se ha dado una solución global al gran problema, porque no solamente Sí, tienes... pero en lo que se dan soluciones integrales, hay medidas provisionales para cuando menos despresurizar el problema, creo yo. Porque el todo o nada, pues es la receta de los fundamentalistas. Y creo que tienen un Al-Qaeda en la Casa Blanca, pero se está acabando, una variante de Bin Laden, se está acabando el tiempo de este asalto. ¿Permaneces aquí? Definitivamente. Por favor. Muchas gracias, Larry Rubin, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.